Hay pueblos a los que uno llega por trabajo y de los que termina recordando algo más que sus calles. Esta historia le ocurrió a una tía mía hace más de 30 años. Tenía apenas 18 cuando fue enviada como maestra a una comunidad escondida en la sierra. Llegó pensando que sería otro destino temporal. No sabía que aquel lugar le dejaría una advertencia que todavía recuerda: no se confíe, maestra. Para llegar había que internarse durante horas por un camino angosto, rodeado de barrancos, árboles húmedos y bancos de neblina. El pueblo no estaba de paso. Nadie llegaba ahí por accidente. Eran apenas 20 o 30 casas construidas como podían sobre la barranca, una escuela sencilla y, frente a todo, un cerro enorme que parecía vigilar cada movimiento de la comunidad. Desde el primer día, mi tía sintió algo extraño al mirarlo. No era miedo exactamente, era la sensación de que aquel cerro no estaba vacío, como si detrás de los árboles existiera una presencia paciente, acostumbrada a observar a la gente del pueblo sin necesidad de dejarse ver. Incluso cuando intentaba ignorarlo, terminaba buscando su silueta desde alguna ventana. La señora que le rentó un cuarto fue la primera en hablarle del cerro. Una tarde, mientras cocinaban, mi tía comentó que le llamaba la atención. La mujer dejó lo que estaba haciendo, miró hacia afuera y respondió con absoluta seriedad: a ese cerro no se sube sola. Mi tía preguntó si había animales peligrosos. La señora negó lentamente con la cabeza. Le explicó que, si alguien quería subir, debía hacerlo acompañado por una persona que supiera regresar. No que conociera el camino, que supiera regresar. La diferencia entre ambas cosas le produjo un escalofrío. Después vinieron las historias: brujería entre los árboles, objetos colocados en el monte y animales que parecían cuidar ciertas zonas. Otros habitantes aseguraban haber visto luces sobre la cima, figuras volando cerca del cerro y sombras que se movían cuando ya no quedaba sol. Pero la historia más extraña era otra. Decían que si una persona lograba rodear el cerro y observarlo desde el lado contrario, su forma no cambiaba. La misma pendiente, el mismo relieve, la misma silueta. Como si el cerro no tuviera otro lado. Como si, sin importar desde dónde lo miraras, siempre decidiera mostrarte la misma cara. Mi tía quiso tomarlo como una leyenda. Tenía alumnos, clases que preparar y una nueva vida a la cual adaptarse. Durante varias semanas no ocurrió nada. El pueblo parecía tranquilo y el cerro permanecía al fondo, inmóvil. Hasta que la señora mencionó a un muchacho. Tendría entre 14 y 16 años, pero era demasiado bajo para su edad. Tenía las orejas un poco puntiagudas y hablaba de cosas que hacían que la gente lo evitara. Decía que no venía de ahí, que pertenecía a otra especie, que su lugar no era ese pueblo y que algún día se marcharía. Algunos pensaban que tenía algún problema, otros creían que había escuchado demasiadas historias, pero la señora no se burló cuando habló de él. Solo dijo que vivía a unas calles, que a veces aparecía por ahí sin que nadie supiera exactamente de dónde venía y que, si llegaba a acercarse, mi tía debía ser amable, pero no confiarse. «No se confíe, maestra», le advirtió. No lo dijo como quien intenta asustar a una joven recién llegada. Lo dijo en voz baja, mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera escucharla desde el camino. Mi tía recordó esa frase durante días, aunque trató de convencerse de que todo era parte de las supersticiones de un pueblo aislado. El primer encuentro ocurrió sin aviso. Mi tía iba caminando cuando el muchacho apareció frente a ella y comenzó a hablarle como si ya la conociera. No le preguntó su nombre, no quiso saber quién era ni cuánto tiempo llevaba ahí. Simplemente se acercó con una naturalidad inquietante, como si hubiera esperado el momento exacto para encontrarla sola. Era igual a la descripción: bajo de estatura, orejas algo puntiagudas y una mirada difícil de sostener. No parecía agresivo, tampoco dijo nada sobre planetas o criaturas. Habló como un joven común, quizá extraño, quizá necesitado de atención. Por unos minutos, mi tía llegó a pensar que el pueblo había sido injusto con él. Aún así, algo no le daba confianza. Había una forma demasiado directa en la que la observaba, como si no estuviera conociéndola, sino comprobando algo que ya sabía. Mi tía mantuvo la conversación por educación y luego buscó una excusa para marcharse. No corrió, pero mientras se alejaba, sintió que él continuaba mirándola sin moverse. Cuando se lo contó a la señora, intentó defenderlo. Dijo que parecía un joven diferente, no una amenaza.
La mujer la escuchó sin interrumpir. Luego repitió, con un tono todavía más serio: «No se confíe, maestra». No explicó qué había hecho el muchacho antes, no dijo por qué le temían. Y esa falta de respuesta pesó más que cualquier leyenda del cerro. Pasaron varios días sin volver a verlo. Mi tía comenzó a relajarse, hasta que una tarde apareció otra vez. Esta vez no parecía distraído ni buscaba conversación. Estaba completamente serio. Su postura, su mirada y la forma en que se acercó hacían pensar que aquel encuentro no era casual. En las manos llevaba un collar. Era sencillo, una correa negra y una piedra azul claro. No parecía valioso, pero el muchacho lo sostenía como si fuera algo importante. Se lo entregó sin sonreír y esperó a que mi tía cerrara los dedos alrededor de la piedra. El objeto estaba frío, demasiado frío para haber permanecido entre sus manos. Entonces él habló. «No le digas a nadie acerca de este collar. No dejes que lo vean, siempre úsalo y te va a cuidar». Mi tía quiso preguntarle de qué debía protegerla, de dónde lo había sacado o por qué la había elegido a ella, pero el muchacho no parecía dispuesto a explicar nada. La miró unos segundos y se marchó, dejándola con la piedra en la mano. El collar era demasiado simple para provocar tanto miedo. Sin embargo, desde que lo recibió, mi tía sentía que la piedra conservaba aquel frío incluso después de llevarla pegada al cuerpo. Se repetía que era su gestión, que el muchacho solo quería llamar la atención, pero cada vez que tocaba el collar recordaba su mirada y la forma en que había dicho: «Te va a cuidar». Aquella semana comenzaba un puente de 3 días. Mi tía bajó de la sierra y regresó con su familia. Durante el trayecto trató de convencerse de que el collar no significaba nada. Al llegar a casa hizo exactamente lo que le habían prohibido, contó la historia. No por burlarse, necesitaba que alguien le dijera que todo era una tontería. Mostró el collar, habló del muchacho y repitió sus instrucciones. Desde ese momento comenzó a sentirse observada, no por una persona concreta. Era una sensación que aparecía cuando entraba sola a un cuarto, cuando se quedaba frente a una ventana o cuando apagaba la luz. Volteaba de repente, segura de que alguien estaba detrás. Nunca encontraba a nadie. Intentaba dormir y despertaba recordando las mismas palabras. «No le digas a nadie, no dejes que lo vean». La frase se repetía en sus sueños con la voz del muchacho, una y otra vez, como si alguien insistiera en recordarle que había roto una regla. Durante 3 días vivió con esa presencia invisible. No escuchó pasos, no vio sombras. Eso lo hacía peor. Intentaba dormir y despertaba recordando las mismas palabras. «No le digas a nadie, no dejes que lo vean». La frase se repetía en sus sueños con la voz del muchacho, una y otra vez, como si alguien insistiera en recordarle que había roto una regla. Durante 3 días vivió con esa presencia invisible. No escuchó pasos, no vio sombras. Eso lo hacía peor. Al terminar el puente regresó al pueblo con una idea que no quería admitir. El muchacho ya debía saberlo. Apenas llegó, lo vio. Estaba esperándola. No caminaba por casualidad ni pareció sorprenderse al encontrarla. Permanecía quieto, mirando hacia el camino por el que ella acababa de entrar. Cuando sus ojos se encontraron, su rostro cambió. No gritó. No hizo ningún gesto violento. Su enojo era frío. Se acercó sin saludar. Mi tía todavía llevaba el collar. Antes de que pudiera decir una palabra, él habló. «No hiciste lo que te dije». Ella sintió que el estómago se le cerraba. Nadie del pueblo había viajado con ella. Nadie podía haberle contado. Y aún así, él lo sabía. El muchacho extendió la mano. «Habrá un precio», dijo. «Regrésame el collar». Mi tía no preguntó cómo se había enterado. Tampoco intentó explicar por qué habló. Se quitó la correa negra y depositó la piedra azul en su palma. En cuanto la tuvo de vuelta, él dejó de mirarla, como si ella ya no fuera importante. Después caminó hacia el monte, no hacia las casas, no hacia una calle, hacia el cerro. Mi tía lo observó alejarse entre la vegetación hasta perderlo de vista. Por un instante tuvo la impresión de que los árboles lo habían ocultado demasiado rápido. Entonces recordó las historias de figuras que aparecían y desaparecían cerca de aquella montaña. La frase quedó suspendida en su memoria. «Habrá un precio». Pocos días después, sin que ella lo solicitara, fue cambiada de lugar de trabajo. El movimiento llegó de forma repentina, como si alguien hubiera decidido que su tiempo en aquel pueblo había terminado.
Recogió sus cosas y se marchó sin volver a ver al muchacho. Al principio sintió alivio. Dejó atrás la casa, la escuela y aquel cerro que desde el primer día le había provocado una sensación difícil de explicar. Pensó que las historias se quedarían encerradas entre la barranca y la neblina. Durante un tiempo pareció que así sería. Pasaron los meses, luego los años, la vida continuó. Un par de años después, mi tía sufrió un accidente grave. Se lesionó una pierna y, aunque logró recuperarse, nunca volvió a sanar por completo. Hasta hoy conserva las secuelas. Nadie puede demostrar que aquello estuviera relacionado con el collar. Ella tampoco asegura que el accidente haya sido el precio, pero jamás logró olvidar la advertencia. Sería fácil unir ambas cosas y convertirlas en una explicación perfecta. Sin embargo, la vida no funciona así. A veces una desgracia es solo una desgracia. Aún así, cada vez que la pierna vuelve a doler, hay una frase que aparece antes que cualquier otro recuerdo. Habrá un precio. Y con los años, aquellas palabras adquirieron un peso que nadie pudo quitarles. Lo más inquietante es que nunca regresó al pueblo. No porque decidiera evitarlo para siempre. Varias veces existió la posibilidad. Pero siempre ocurrió algo. Un compromiso, una enfermedad, un cambio de planes, un problema familiar. Obstáculos pequeños que, repetidos durante más de 30 años, comenzaron a sentirse como una puerta cerrándose antes de que pudiera cruzarla. Una coincidencia no significa nada, dos tampoco. Pero cuando cada intento termina de la misma forma, uno empieza a preguntarse si realmente está eligiendo no volver o si el lugar es el que no permite el regreso. Mi tía dejó de insistir, y el camino hacia la sierra quedó convertido en algo que siempre comienza, pero nunca termina. Nunca supo qué fue del muchacho. No sabe si continuó viviendo ahí, si un día desapareció o si cumplió aquello que repetía, que algún día se iría porque no pertenecía a este mundo. Tampoco sabe si alguien más recibió un objeto parecido o si la señora volvió a advertir a otra maestra joven que llegó después. Hay algo que hace que esta historia pese más que otras. El collar no fue una sombra vista a distancia, no fue un ruido en la noche ni un sueño provocado por el miedo. Fue un objeto, algo que mi tía sostuvo, llevó fuera del pueblo, mostró a su familia y finalmente tuvo que devolver. Algo real dentro de una historia imposible. Todo podría tener una explicación. El muchacho pudo ser un joven diferente. La piedra, una piedra común. Las historias del cerro, simples leyendas. El accidente, una coincidencia. Pero hay una pregunta que ninguna de esas respuestas resuelve. ¿Cómo supo que ella había hablado? ¿Quién pudo decírselo antes de que regresara? Dicen que el cerro sigue ahí, cubierto de árboles y neblina, mirando hacia las pocas casas del pueblo. Tal vez la gente ya no cuenta las mismas historias, tal vez las luces dejaron de aparecer, pero hay cosas que parecen no cambiar: el silencio, la forma imposible del cerro y la memoria de un muchacho que decía no pertenecer a este mundo. Si algún día alguien logra llegar a ese pueblo, quizá lo primero que debería hacer no sea preguntar por el muchacho, ni por el collar, ni por las figuras que dicen haber visto cerca de la cima. Tal vez debería mirar hacia el cerro y recordar las palabras de aquella mujer, la única advertencia que mi tía nunca pudo olvidar: no se confíe, maestra,